Estos últimos días vuelve a capturar la agenda pública el tema de las pensiones. Dos cuestiones forman parte del debate: el segundo retiro del 10% y la reforma previsional. Respecto al primer tema, impresiona que el gran empresariado y el gobierno, aunque expresen de la boca para afuera que no apoyan un segundo retiro, la verdad es que parecen satisfechos con una iniciativa como esta. Quedó demostrado con el primer retiro que no se incendió Chile y tampoco se hundió el país como presagiaban los autodenominados especialistas. Los más de 15.000 millones de dólares puestos en manos de los y las trabajadoras son mucho más eficientes que en las manos de quienes nos gobiernan, al punto que dicha medida reactivadora permitió detener la fuerte caída del Producto Interno Bruto chileno. Al mismo tiempo, gran parte de esos recursos en manos de los y las trabajadoras fueron destinados directamente al consumo y al pago de deuda, con lo cual los grandes dueños del retail y del sistema financiero también se vieron beneficiados al capturar una parte significativa de esos recursos. Extraña mucho, eso sí, que quienes promuevan estas iniciativas no se pronuncien categóricamente contra el sistema de ahorro forzoso que condena a millones a una vejez miserable. Pues si se trata de ayudar verdaderamente a los sectores más desprotegidos del país, lo lógico es apuntar a las cuestiones de fondo y no solo promover políticas que transfieren la crisis a los y las trabajadoras. La segunda cuestión en el debate público es la reforma previsional. Desde el 2015, bajo el gobierno de Bachelet, se viene debatiendo sobre el particular. ¿Quiénes son los más interesados en una verdadera reforma al actual sistema de pensiones? Por supuesto que los y las trabajadoras de este país, que por más de 4 años se han movilizado por terminar con este sistema de cuentas individuales. ¿Por qué tanto apuro ahora? ¿Por qué tanta celeridad cuando estamos a 30 días de un plebiscito? La derecha y un sector de la ex nueva mayoría han centrado el debate en torno al destino que debiera tomar el mayor aporte del 6%. La derecha, con Van Riesenberger, Cruz Cocker y Torrealba, proponen no solo mantener el 10% en manos de las AFP, sino que plantean que el nuevo 6% adicional vaya íntegramente a capitalización individual a las AFP. Por otra parte, algunos senadores de la ex nueva mayoría, como Letelier y Goich, plantean que el 6% vaya íntegramente a un sistema distinto, una parte a solidaridad y otra a reparto. El gobierno plantea una propuesta intermedia entre estos dos sectores, que un 3% vaya a cuentas individuales y un 3% a solidaridad. Tanto la derecha como el gobierno no tienen propuesta alternativa. Su propuesta es el actual sistema, vale decir, la capitalización individual, que es un verdadero fracaso. Ahora bien, el gobierno, la derecha y los senadores Letelier y Goich no tocan a las AFP, las dejan administrando más de 200.000 millones de dólares que seguirán financiando a los grandes grupos económicos. Se ve difícil que las mayorías que por años han demandado soluciones logren una reforma en este periodo. El interés que hay detrás de este gigantesco botín impide que sea destinado al pago de pensiones, pues en realidad se persiste en beneficiar al mercado de capitales. Entiéndase bien quiénes se benefician con ello: las compañías de seguro, que son las dueñas de las AFP, las propias AFP, los bancos, el gran comercio, el retail. De allí que no sea posible entender que estando a 30 días del plebiscito que cambiará la constitución política del dictador, los que promueven el apruebo no se pronuncien sobre el cambio del sistema, que ha sido quizás la tragedia más grande en estos 30, 40 años. Tampoco debiera sorprender que muchos que promueven el apruebo son parte del problema y no de la solución, quienes por años han resistido a generar espacios de participación, permitiendo que la democracia se consolidara como un régimen de participación ciudadana y no como un mecanismo de perpetuación de un modelo económico y social que a 30 años muestra indicadores de obscena desigualdad, no pueden hoy erigirse como los representantes del pueblo. A 30 días se requiere un esfuerzo mayor por apurar el tranco.
los ciudadanos, los trabajadores que hicieron posible que haya un proceso constitucional están quedando de lado. La concentración del proceso constitucional solo en manos de los partidos actuales genera desincentivos, frustraciones. El mundo independiente, que es la mayoría, necesita participar. No desea y no quiere delegar su representación en figuras que se han desempolvado para venir a remozar un sistema para salvarlo en circunstancias que lo que se requiere es transformarlo. Fue el pueblo el que demandó asamblea constituyente soberana en las calles desde octubre en adelante. El poder institucional lo escamoteó y propuso convención constitucional. Como todos los procesos políticos en donde está en juego el poder, estos no se desarrollan de manera evolutiva, de manera lineal. Son procesos en que las correlaciones juegan un rol determinante. Son procesos a saltos, dinámicos, en que se puede ganar o se puede perder. Todo está en juego. En 30 días más, quizás por primera vez, comenzaremos a reescribir nuestra historia. ¿De qué depende de que seamos los que abrimos esta oportunidad, los que la reescribamos? Solo de nosotros, con mayor voluntad, más convicción, menos sectarismo, menos dogmatismo. No podemos farrearnos la historia. Las futuras generaciones no lo perdonarían. Hola amigos, amigas. Estamos como todos los días viernes en un nuevo programa Debate Social en la radio que piensa, en la radio 102.5 Universidad de Chile y a través de nuestro fanpage @canal.social. Estamos muy contentos bajo la dirección de nuestra compañera Ana Muga y con mi querida amiga Miriam Campuzano como todos los días viernes. ¿Cómo estás, Miriam? Hola. Hola Luis, saludar a toda la audiencia, a quienes nos acompañan como cada viernes a las 4 de la tarde por la radio que piensa, la radio Universidad de Chile. Hoy me quedé entusiasmada, motivada con tu editorial. Sin duda, en esto de apurar el tranco por sacar las reformas previsionales, han puesto 3 ofertones según el gobierno, que son estas propuestas de la senadora Van Riesenberger, la propuesta de Goy y Letelier, y obviamente al medio está la propuesta oficial de Sebastián Piñera. Y me hace mucho sentido porque respecto de la discusión del 10%, el gobierno, del segundo retiro del 10%, el gobierno repitió y mantuvo el mismo libreto de discusión en el primero. Y decía el ministro Briones que no era buena idea, y la ministra Saldívar dijo textualmente, va en contra de fortalecer el sistema, que es donde nosotros estamos poniendo como objetivo, y no está siendo analizado en forma armónica e integral. O sea, ellos claramente lo dicen en la prensa, que ellos están luchando por mantener el sistema. ¿Qué parte no entendieron? Que el sistema, el pueblo no lo valida, y no lo valida porque la discusión no debería ser dónde va el 10%. La discusión de fondo debería ser un informe validado por la ciudadanía de que el fracaso del sistema de cuentas individuales en todo este periodo no ha sido capaz de pagar buenas pensiones, y que los trabajadores estamos siendo ahorradores cautivos y no tenemos opción, y por tanto eso detonó el 18 de octubre que estamos próximos a cumplir un año. Entonces hay una desconexión totalmente. Mira, sí, dale. Sabes tú que increíblemente es muy impresionante, y nuestros auditores que nos han mantenido su fidelidad durante tanto tiempo, queremos decirles claramente que hay que estar atentos y alertas. Se retiró el 10%, que fue una medida reactivadora. El 27,4% de los actuales afiliados no tiene un solo peso, para que lo sepan. Pero es muy relevante porque hoy día el libreto se repite, y lo dijimos, al gobierno le vino como un anillo al dedo, a los empresarios igual, porque con este retiro estamos reactivando la economía, estamos transfiriendo recursos a los grandes grupos económicos, y decir al gobierno se desentiende de la crisis económica.
Pero ¿cuál es el elemento decisivo? Se retiró y seguimos manteniendo los 200.000 millones de dólares porque desde julio, agosto y ahora septiembre, los trabajadores seguimos aportando y generando un excedente anual de 7.000 millones de dólares. Entonces la gente tiene que hacer una operación muy sencilla, 7.000 dividirlo por 12 y ahí nos da el monto mensual que genera el excedente. Ahora, por supuesto, que va a venir un deterioro porque va a haber desempleo, etc. La obscenidad, la grosería, el insulto es de tal, yo diría, inmoralidad que hay uno de los diputados, el señor Sharper, creo, ha planteado que quien se opuso al retiro del primer 10%, aprobar ahora, pero a condición de que la oposición apruebe íntegramente la reforma previsional del gobierno, es decir, mantengan intactas a las AFP y así poder mantener durante 40 años más un sistema que nuestro ahorro lo destina al financiamiento de quienes se coluden. En la mañana estaba revisando algunos datos. La industria de las farmacias, que nuevamente volvieron a la carga, se han financiado con nuestro ahorro previsional para estafarnos. Así que creo que estamos en un periodo concreto a 30 días. Tenemos que poner mucha fuerza a apurar el tranco, como hemos dicho, porque si no farreamos esta oportunidad, creo que va a ser muy complejo para los chilenos y para las chilenas. Así es, y como tú dices, lo decías en el editorial, los que estamos por el apruebo no debemos callarnos respecto de estas propuestas o propuestas sacadas del sombrero del gobierno, no debemos callar la postura. La postura es, queremos un nuevo sistema de seguridad social en Chile. Y hablando de otro tema, sin duda lo que queda en evidencia en estas crisis sanitarias, económicas y políticas que vivimos en Chile es que la precarización laboral es sin duda la política de este gobierno. Y lo digo porque no solo porque se financian con el ahorro obligatorio de los trabajadores, sino porque muchos vimos, por ejemplo, esta funa que hicieron los trabajadores del metro en la conferencia de prensa a puerta cerrada de Sebastián Piñera, poniendo el 100% de operatividad del sistema metro, y denunciaban por parte del sindicato los abusos y los constantes despidos. Más de 1.500 trabajadores y trabajadoras, por sobre todo, de aseo, subcontratadas y de seguridad fueron despedidas. Por tanto, denuncian que hoy en día es más riesgoso viajar en metro porque hay menos medidas sanitarias con menos personal de aseo. Y no solo pasa en Walmart, no solo pasa en metro, también en Walmart. Yo soy dirigente de la Federación Walmart y la empresa, sin aviso alguno, el lunes pasado le propuso a toda la gente cercana a jubilar un despido. A los jubilados que rimbombantemente los había contratado les ofreció despido. A los grupos de riesgo, despido. Porque obviamente ellos ahora les pesa esa mochila, sienten que son que son trabajadores que les cuesta a ellos, y es cuando hoy más que nunca el trabajador necesita una fuente laboral y se le ofrece ese despido. Y a las trabajadoras comisionistas se les ofreció un monto para que nunca más reciban comisiones. Una transformación en sus contratos que precariza o baja el salario a la mitad. Los gremios sindicales mostraron su rechazo desde el primer día. Bueno, y la Federación Nacional del Trabajador Walmart, liderada por su presidenta, también sacó la voz en los medios alternativos y visibilizó este abuso del primer holding a nivel mundial. No es un holding pobre, Walmart es a nivel mundial. No es que ha sido uno de los que en la bolsa ha sido beneficiado. Tú lo debes saber mejor que mí, manejas datos técnicos específicos. Sí, y con el ahorro previsional, con el retiro del 10%, la mayor cantidad de esos 15.000 millones de dólares se destinaron al consumo, particularmente a los grandes supermercados, entre los cuales Walmart captura la mayoría de la clientela. Creo que un dato relevante, Miriam, a propósito del debate para nuestros auditores, es que... Sí, es que el e-commerce, como ellos le llaman al comercio online, se disparó. Sí. Un solo dato que me parece relevante, no sé si mira, ¿te parece? Mira, es tal el nivel de precariedad de la gente que es muy bueno un dato que recién en la mañana lo publicamos en las redes sociales. Para que las personas se hagan una idea, para poder tener una pensión
aquellos sectores medios que ganan 1,500,000, 2 millones, que son la minoría, para poder tener una pensión de 1 millón de pesos necesitan tener ahorrado más de 203 millones de pesos. Pero para tener una pensión cercana a los 500.000 pesos hay que tener más de 86 millones de pesos ahorrados. Ocurre que el 95,6% de los actuales afiliados al sistema, escúchese bien, 95,6% tiene menos de 80 millones en sus cuentas de ahorro individual. Por lo tanto, la mayoría, la inmensa mayoría, más del 95% está condenado a pensiones que son absolutamente miserables. ¿Cuál es la gravedad? ¿Sabes? La novedad es que quieren aumentar el IVA, es decir, que los más pobres que destinan prácticamente todo su ingreso al consumo, que está grabado con el IVA, destinen más aporte al Estado, es decir, los pobres financiando y subsidiando a los más ricos. Esto ya es inadmisible, inaceptable, por eso tenemos que ganar con mucha fuerza, yo diría, separando bien nuestras aguas respecto de los señores que quieren aprobar para mantener todo como está. Sí, sin duda. Desde este espacio queremos Me dicen por decirle al interno que va a ser... gobierno, sí, que nos vamos. Queremos dejar claro que la crisis no la podemos seguir pagando los trabajadores y que debemos ir con todo, con la prueba, aprobamos seguridad social, los dejamos con un corte musical contra el poder de Pedro Guerra y a la vuelta un tremendo invitado, un Así amigo de la es. casa. Volvemos a este espacio llamado Debate Social en la 102.5 del dial de la Radio Universidad de Chile y en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. Hoy tenemos un tremendo invitado, un amigo nuestro, el compañero economista Marcos Kremerman, que tiene un largo y extenso currículum. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Chile y máster en Políticas de Trabajo y Relaciones Laborales en el alma mater Studium Università de Bologna, en Italia. Además, también tiene mención en la Universidad Central de Chile y tiene cursos de especialización en la Universidad de Castilla de la Mancha de España para expertos latinoamericanos en relaciones laborales y en el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín, Italia, sobre conglomerados productivos, investigador en Fundación Sol, donde es altamente conocido en nuestro espacio de trabajo, en temas de desigualdad de salario, seguridad social y educación. También ejerce la docencia en la Universidad de Santiago de Chile y en la Escuela de Trabajo Social y en la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso. Bienvenido Marco, bienvenido compañero. Seguimos en la conversación con Luis Mesina, como todos los viernes a las 4 de la tarde, y estamos próximos a cumplir un año de este despertar de Chile, de esta revolución popular, y además tenemos 7 meses ya con esta pandemia, con el COVID-19, periodo en que ha dejado al descubierto la ausencia de seguridad social en el país y la fragilidad del sistema de pensiones, por la inversión especulativa que hacen de nuestros fondos de pensiones, y aún así el gobierno, con varios sectores genuflexos de la oposición, pretenden reinstalar una reforma previsional que mantienen intactas a las FP y reduce entonces la discusión a cuántos puntos del 6% del nuevo aporte irá a solidaridad. Hoy queremos profundizar todos estos temas contigo, Marco, respecto a las propuestas provisional. Bueno, tú las debes manejar muy bien, eres invitado recurrente a los espacios del Senado y de la Cámara de Diputados, y sabemos que hay en discusión 3 posturas, y que tienen en común estas 3 posturas es que solo centran el debate en la discusión de dónde va a ir el 6% y no en el problema de fondo, que es cambiar este sistema que ha sido fracasado por más de 38 años. Tú, no sé si las quieres mencionar, las propuestas que hay, una de la senadora Van Riesenberger con Cruz Coker y Torrealba, que plantean que el 6% debe ser íntegramente a capitalización individual. Tenemos además la propuesta que el gobierno plantea, una intermedia, que está el 3% en cuentas individuales y el 3% a solidaridad. Y también, por otro lado, algo que se ha potenciado desde el mismo gobierno, la propuesta de Letelier y Goy,
que plantea que el 6% vaya íntegramente a un sistema solidario, y todas estas propuestas lo que tienen en común es que mantienen el sistema de capitalización individual. ¿Qué piensas o qué nos puedes tú decir acerca de estas propuestas que están en boga y que no se toma la propuesta de los y las trabajadores por un cambio del sistema profesional, que es la propuesta de No Más FP? Primero saludarlos, Miriam, Luis, y a todas las personas que nos están escuchando. Gracias. Como siempre, para nosotros de la Fundación Sol es muy importante poder compartir con ustedes en un espacio tan relevante como el que han ido desarrollando en este tiempo. Es curioso lo que está pasando. Si ustedes se fijan, hace unos 2 o 3 meses atrás, la discusión era otra. La discusión era si es que se negociaba de alguna manera entre los senadores de parte de la oposición, principalmente encabezados por los senadores Letelier y Goich, si los 6 puntos iban al reparto de la cotización adicional que proponía el gobierno, o iban 3 a reparto, que era la propuesta que quedó hasta antes de la pandemia en marzo discutiéndose en la Comisión de Trabajo. Por tanto, lo que se estaba fraguando era una negociación dejando intactas las FP y haciendo crecer en parte el negocio de las cuentas individuales entre 3 y 6 puntos. En un momento, hasta marzo, se esperaba que se cerrara en 4, y después de la pandemia se esperaba que se cerrara en 5 a reparto, porque se había quedado al desnudo que un país sin seguridad social en pandemia no funciona y es un caos total. Vino después la discusión del retiro del 10%. Resultó, ¿no?, para muchas personas fue un salvavidas para poder sortear la crisis de alguna manera. De ninguna manera ni la coordinadora ni instituciones como nosotros a priori estaban de acuerdo con ese tipo de instancias, pero cuando no hay otra posibilidad, nadie le puede negar a las personas de poder disponer de sus ahorros si es que nadie los ayuda, si es que el Estado no entregó una renta básica de emergencia. Nadie se podría negar a priori aquello. Pero curiosamente el relato que se estableció por parte de los defensores del sistema es que las personas, al poder verificar de que la plata existía, de que se le entregó parte de sus ahorros para disponer en una crisis, de alguna manera se consolidaba la idea que las cuentas individuales siempre son superiores a una lógica colectiva, donde no hay fondos individuales, donde no hay herencia y donde no existen cosas que no tienen nada que ver con la seguridad social. Y en base a aquello, un sector de la derecha se radicalizó en un sistema que ya es radical como el actual y volvió a foja cero a decir de que los 6 puntos deben ser orientados a cuentas individuales. Entonces, lo curioso es que en un debate donde estaba entre 3 y 6 y donde la propuesta de la coordinadora estaba haciendo mucho sentido de poder sustituir completamente el sistema y acercarse a un esquema como el que propone de la OIT, con pisos públicos universales, con garantías, con beneficios definidos, nuevamente en términos de la construcción de los medios y de los defensores del sistema, volvimos a un escenario donde hay 3 teóricamente propuestas, de las cuales la de los senadores Letelier y Goich parece ser la extrema, ¿no? Parece ser la extrema, la que orienta todos los puntos al reparto, y lo sensato sería lo que propone el gobierno, ¿no? Y lo sensato, lamentablemente, ni lo extremo, ni lo radical, que es mantener las cuentas individuales, no nos saca de la crisis provisional, y eso es lo que uno podría decir con certeza. Ni la propuesta de los senadores Goich y Letelier, que sin duda es la mejor en un escenario de lo menos malo, dado que logra mejorar las pensiones actuales en la mayor cuantía en relación a las otras 2 propuestas, pero lamentablemente no nos saca de la crisis previsional, porque establece mejoras con valores más significativos para las personas que tienen 20 o 25 años de cotización hacia arriba. Lamentablemente en Chile, más de la mitad de las personas que hoy día están pensionadas tienen menos de 20 años de cotización. Por tanto, no resuelve la crisis previsional. Y la propuesta del gobierno significa aportes bastante menores. De hecho, para las personas mujeres, por ejemplo, que tienen más de 12 años de cotización, se le mejorarían las pensiones a las pensiones actuales en 77.000 pesos, pero al mismo tiempo perderían parte del aporte previsional solidario, si es que son parte del 60% más pobre. Por tanto, esos 77.000 pesos baja a cerca de 55.000 pesos. Y en el caso de lo que propone cierto sector de la derecha, como lo que tú mencionabas, Van Rieselberg, Kruskovsky, etcétera, Evópolis, UDI y otros sectores, es llevar todo a cuentas individuales.
y ya está demostrado que si llevamos las cuentas individuales a 16 puntos, lo que va a pasar es que quien cotice 16 puntos integralmente, desde que esto entre en régimen completo y se jubile el 2075, el 2070, va a sacar menos pensión de quien cotizó 10 y se jubiló hoy y está sacando pensiones miserables por efecto de las caídas en las tasas de rentabilidad que las FP están consiguiendo para los fondos que administran. Por tanto, lo que uno puede concluir es una propuesta que mejora de una manera un poquito más sustancial para las personas que tienen una densidad de cotizaciones mayor a 20 años, y también mejora para el que tiene 5 años, pero de manera más marginal, a diferencia de las otras dos que no las deja igual, es la propuesta de la senadora Gochi Letelier. Por tanto, que demuestra esa propuesta es que la única salida es el reparto. Sí, yo quisiera, Marco, que intentáramos profundizar para nuestros auditores una cuestión que me parece central, y es francamente el tremendo predominio que tienen los sectores minoritarios de este país en la instalación de una media verdad que busca confundir a la opinión pública de forma tal, garantizar y cautelar los privilegios y los derechos de un sistema que ya cumple 40 años y ha sido un absoluto fracaso. El informe de la OIT al que se hace referencia desde el año pasado, a comienzos del año pasado, y un informe lapidario que analizó justamente los sistemas privados de pensiones, los que instalaron la capitalización, de los cuales el 60% restituyó o volvió a instalar los sistemas públicos de pensiones, porque son un fracaso total en el pago de pensiones. Lo que parece más increíble en nuestro país, que estando en un proceso, a las puertas de un proceso constituyente, se intente consolidar esto en una suerte de rapidez entre gallo y medianoche, dando la espalda a la ciudadanía. Y para eso están recurriendo a financiar encuestas, todas financiadas por las AFP, que toman una muestra que en lo absoluto es representativa del universo general, y que ante la pregunta evidente dónde quiere que tenga su plata, su ahorro, por supuesto que la gente ante ninguna alternativa va a preferir tenerla en su bolsillo, en su cuenta individual. Pero no se le dice a la gente que más del 75-80% de las personas están condenadas a pensiones un tercio más bajo que el ingreso mínimo, que en el caso de las mujeres actualmente, más de la mitad de las mujeres que se están pensionando están sacando una pensión equivalente a un décimo del ingreso mínimo. Es decir, casi. Y lo más trágico para la gente, porque tienen 60 años, entonces hay que esperar 5 años viviendo en condiciones de absoluta miseria y falta de dignidad de una sociedad que no garantiza derechos. Entonces creo que estamos frente a una situación compleja que requiere hoy más que ayer que la ciudadanía se empodere y no considere esta ofensiva. Ya lo decían, hay diputados que están intentando hacer una fe. Con el retiro del 20%, es decir, con la aprobación de este otro 10%, ya el sistema empezó a derrumbarse. No tendrán argumentos suficientes para señalar que las pensiones van a mejorar. Con el retiro del 20%, esto se cae prácticamente ya de manera total, porque estaríamos sacando un quinto del total del ahorro y, según palabras de la propia ministra, casi el 47 o 48% de la gente va a quedar condenada a pensiones. Resolvemos el tema ahora, en tanto discutimos en el proceso constituyente el nuevo sistema de seguridad social que Chile requiere. ¿Qué medidas podrían ser importantes hoy día considerar de forma tal resuelve el tema de la crisis que están enfrentando especialmente las mujeres? Lo primero es que efectivamente no hay solución bajo este sistema. Están proponiendo distintas opciones, algunos centros de estudio que son defensores del sistema de cuentas individuales, las mismas coaliciones políticas, que las tres propuestas que comentamos a nivel general hace un rato atrás, pero no logran desactivar el caos y la crisis previsional. Entonces acá ya esto está por sobre una discusión ideológica, legítima, ¿no? Si las cotizaciones son para la clase trabajadora o es para el capital, que es una discusión legítima. Aquí ya entramos a una fase siguiente, que es la fase del desastre material. Y es por eso, como tú bien mencionabas, Luis,
que de 30 países que privatizaron el sistema, 18 se han devuelto a los sistemas públicos, y gran parte, sobre todo en Europa del Este, de los gobiernos que han impulsado esas reversas son gobiernos de derecha, ¿no? Porque no les ha quedado otra opción, no por convicción, porque materialmente no les ha quedado otra opción, porque es imposible que un país que ya Chile prontamente se acerca a tener 2 millones de jubilados por el sistema privado de pensiones, porque ya los tiene en el sistema completo, incorporando las pensiones básicas solidarias y el sistema antiguo, es imposible que se sostenga con la mayoría de las personas con pensiones por debajo de los 200.000 pesos, cuando el salario mínimo está en 320.500 pesos y ya es un salario mínimo absolutamente costo de vida mínimo. Por tanto, acá es un problema que es una bomba de tiempo. Si no se arregla ahora, esto va a estallar en 5 meses más. No se puede seguir comprando tiempo con reformas que no reforman nada, que más que reformar lo que hacen es tratar de consolidar un sistema que está completamente fracasado, porque matemáticamente es imposible que pague buenas pensiones. Incluso si la realidad salarial fuese distinta, también habría problemas, porque hoy día también personas de altos ingresos y con alto nivel de cotización están sacando tasas de reemplazo por debajo del 30 al 35%. Es un problema extendido para toda la población. ¿Qué uno esperaría en este intertanto? Uno esperaría de que no se esperara hasta el cambio final de la Constitución. 2 años, 3 años de proceso, después de cambiar la Constitución vendrían los cambios legales, ¿no? Porque cambiar la Constitución no cambia el sistema de pensiones automáticamente. Después vienen los cambios legales y por tanto esperar 3 años o más a que este sistema cambie estructuralmente es mucho tiempo. Yo creo que no hay tiempo para aquello. Ya se perdió la posibilidad de poder esperar o poder desarrollar a mediano plazo un proceso de negociación en tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Acá esto va a tener que ser de otra manera, se va a tener que hacer obligatoriamente el cambio, y en el intertanto uno esperaría que en los próximos meses al menos partiéramos estableciendo garantías. Eso es lo que uno esperaría, garantías, partir con garantías. Que ninguna persona en Chile al momento de jubilarse esté sacando menos de una pensión que ojalá se acercara al salario mínimo. Eso uno esperaría que fuera el punto de partida de la discusión, y que eso fuera para las pensiones tanto no contributivas, de para quienes nunca cotizaron, lo cual no quiere decir que no trabajaron en su vida, y para las personas obviamente que han cotizado en su vida, para las pensiones contributivas. Eso va a tener que solucionarse a través de impuestos generales, no el IVA, que es un impuesto regresivo, como está proponiendo ciertos sectores que defienden el sistema, que es una falta de respeto para los hogares que se han movilizado, han perdido sus trabajos y son los sectores medios endeudados. Seguir cargando los aumentos de impuestos a través del IVA es algo absolutamente regresivo. Esto tiene que ser a través de impuestos progresivos a los altos patrimonios, eliminar las exenciones tributarias a sectores como las constructoras, sectores agrícolas que se han beneficiado de aquello. Se va a tener que aplicar impuestos a los recursos naturales no renovables, royalties de verdad. Eso se va a tener que hacer para levantar una pensión mínima garantizada. Y en el intertanto ir cambiando la estructura de este sistema, ¿no? Quizás va a ser más lento, más rápido, eso va a depender de la correlación de fuerzas que exista. Cada mes es dinámico, hemos observado, ¿cierto?, un periodo bastante dinámico en términos políticos en el último tiempo. Por tanto, uno esperaría de que la posibilidad de derogar el decreto ley 3.500 al menos permita la discusión. Y ahí hay una propuesta concreta que es la de la coordinadora NOMAS AFP. Así es, Marco. Bueno, decirle a los auditores que sentimos muchos ciertos desfases que tenemos porque la tecnología de repente nos juega en contra. Estamos en teletrabajo y no siempre manejamos el poder del internet. No depende de nosotros, pero aquí estamos poniéndole el hombro. Y sí, pues, te escucho con atención, Marco, porque en realidad eso es lo que siente el trabajador común. Pero ¿por qué insisten tanto y por qué la premura, el apresuramiento de sacar esta ley cuando estamos a pocos días de un proceso constituyente? Entonces es como que la desesperación los toma acá. Y me gustaría también que nos dieras tu opinión acerca de que entre estas 3 propuestas, por mantener el sistema, por no cambiarlo, la del gobierno quedó intermedia, con un 3% a solidaridad y el otro 3% a capitalización.
¿Qué piensas tú de esto? ¿Y qué piensas respecto de esta insistencia en favor de una minoría de mantener las FP versus la mayoría que está en las calles y que está esperando con ansias el 18 de octubre para conmemorar el primer año de esta despertar de Chile? Nosotros creemos en la Fundación que esta insistencia por tratar de llegar a un acuerdo antes de los potenciales cambios de la Constitución, o esta insistencia por no querer cambiar significativamente el sistema, obedece a razones obvias, ¿no? Pero que no necesariamente se conocen con exactitud. En primer lugar, las AFP administran, a pesar del retiro, ya incluso el retiro, administran hoy día más de 200.000 millones de dólares. Estamos hablando de más del 80% del Producto Interno Bruto, es el equivalente en plata. Es una cantidad de poder enorme, ¿no? Que hasta el propio Pinochet, en la discusión en los años 80, para reformar el sistema, lo mencionaba, ¿no? Tenía ciertos temores de que finalmente 5 o 6 grandes empresarios administraran tanta plata que tuvieran un control y un poder gigantesco, que pudieran obstaculizar otro tipo de toma de decisiones en el país, ¿no? Por tanto, acá siempre ha habido ese dique de contención porque ese poder ha sabido comprar, cooptar, meterse por todos los poros de la política, de los negocios, de los medios de comunicación, para poder justamente desarrollar una propaganda que ha sido totalmente contrario a los resultados que ofrece. Y la insistencia por querer llegar a acuerdos tiene que ver desde nuestro punto de vista con que finalmente esta clase política que ha gobernado, o estas coaliciones políticas que han gobernado en las últimas décadas, han fracasado, ¿no? Han fracasado porque no han sido capaces de reformar este sistema, que más allá, insisto, de las posiciones legítimas ideológicas, que no funcionó materialmente, está entregando pensiones miserables. Por tanto, me imagino que alguien quiere tratar de quedarse con los cambios, es decir, yo o nosotros o nosotras impulsamos de alguna manera un cambio a este sistema. Tratamos de mejorar el sistema de alguna manera y tratar de... Pero para ello uno esperaría que fuese un cambio sustantivo. Y por tanto, claro, van a estar las excusas de que en las reglas de juego del gobierno, que es el único organismo que tiene la potestad de poder presentar proyectos de ley con atribuciones financieras o presupuestarias. Sin embargo, también existe un proyecto de ley para derogar el decreto ley 3500 vía constitución. Por tanto, esa discusión no está cerrada, ¿no? Y claro, hábilmente, desde nuestro punto de vista, los sectores que defienden el sistema han colocado este escenario de una propuesta intermedia, mesurada, equilibrada para el escenario actual de crisis económica, donde no se puede impulsar más costos, más impuestos, etcétera, que el gobierno propone de que los 6 puntos adicionales se distribuyen mitad para reparto, un reparto particular, no el reparto clásico que conocemos, sin garantías establecidas necesariamente, sin tasas de reemplazo, y la otra mitad para hacer crecer aún más el negocio de las cuentas individuales en un 30%. No podrían ser administrados estos 3 puntos por las AFP, pero sí perfectamente por sus primos hermanos, las compañías de seguro de vida, cuyos dueños también son dueños de la AFP principalmente. Por tanto, tendríamos, increíblemente, luego de un estallido social, de una convulsión, de meses y meses de crisis política, social y ahora sanitaria y económica, tendría que, a pesar de que esta es una de las demandas más importantes de la sociedad chilena, tener pensiones dignas y cambiar el sistema de pensiones, lo que tendríamos es que después de todo este proceso, crecería el negocio de las cuentas individuales en un 30%. Eso sería lo increíble y lo que sorprende a esta altura. Oye, Marco, me parece, bueno, compartir todo lo que has planteado porque expresa un poco lo que está pasando de manera brutal. Estamos frente a una derecha que no tiene absolutamente ningún decoro, ningún pudor en plantear medidas que efectivamente van en contra de toda la demanda general de nuestro país. Y con relación al IVA, me parece a mí ya insólito esto. Estaba conversando con varios economistas, bueno, tú algunos de ellos los ubicas, Andrés Solimano y algunos otros economistas, consideran que esto ya es el abuso más descarado. Aquí hay un descaro de esta gente. Y creo que sería relevante explicarle a la gente qué significa aumentar un punto para los sectores que destinan prácticamente todo su ingreso al consumo. Entonces esto es gravísimo.
Creo que sería relevante eso y creo que de antemano tenemos que decir lo que es inaceptable. Absolutamente, ¿no? En general, un punto más de IVA permite una recaudación superior a los 1.000 millones de dólares, algo así como 1.300 millones de dólares, y significa finalmente que para los sectores medios, los sectores populares, de menores ingresos, los bienes y servicios van a subir, ¿no? Los precios de los bienes y servicios van a subir en un punto. Entonces, es gravísimo. Por mucho que se diga que esto se va a compensar, exacto, porque parte de las personas podrían recibir mejores pensiones a través de ese aumento del IVA. Por tanto, se devuelve esa plata de cierta manera. Pero recordemos algo que es muy importante, que finalmente nadie lo menciona de quienes defienden el sistema. Todos los que proponen mejorar, ¿cierto?, aumentar más puntos en cuentas individuales o recaudar por impuestos, no están considerando que todas esas supuestas mejoras solamente van a servir en el mediano plazo para compensar la caída de las rentabilidades que están consiguiendo las AFP. Claro. Entonces, finalmente no va a ser una mejora en la situación actual. Por eso es que la única solución es cambiar la lógica del sistema, ¿no? Sin duda requerimos una pensión universal financiada con impuestos generales, pero insisto, a través de impuestos progresivos, ¿no? Es el momento, después de tantos años, de beneficiarse de este modelo de acumulación, que los más ricos paguen más impuestos, a través de los royalties, recursos naturales no renovables, que dejen de beneficiarse de ciertas exenciones tributarias que en Chile llegan a más de 9.000 millones de dólares, que son beneficios tributarios especiales para ciertas actividades muy lucrativas, como para los sectores inmobiliarios, de la construcción, rentas presuntas, entre otros, que exista una desintegración del sistema tributario, que esto es muy importante. Hoy día, a pesar de un cambio que se hizo en el segundo gobierno de Bachelet, el 65% de los impuestos que pagan las empresas por las utilidades que generan sirven como crédito a los dueños de las empresas cuando pagan impuestos como personas naturales. Y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de crear un impuesto al patrimonio de los más ricos, al patrimonio completo, sobre todo el patrimonio financiero. Esa es la manera de generar más impuestos, porque efectivamente Chile, a esta altura de su PIB per cápita, debería tener una recaudación cercana al 30% del PIB. Pero recaudamos 20% del PIB. Y recaudamos 20% del PIB hace casi 15 años. Aquí incluso se está rompiendo una cierta regla capitalista, que es que aquellos países que se van haciendo más ricos van recaudando más impuestos como porcentaje del PIB. Chile se ha saltado esa propia regla capitalista, su recaudación del PIB en términos de impuestos en 20%. Hasta el propio presidente Lagos el otro día dijo aquello, dijo, a mí me negaron la posibilidad, que es lo que siempre dice, me negaron la posibilidad de aumentar la recaudación tributaria y no puede ser que Chile lleve pegado en 15% del PIB. Y él explicaba el estallido por esa baja recaudación, porque por eso no podíamos finalmente financiar derechos sociales como educación y salud. Sin embargo, omitía el hecho de que en el caso de las pensiones, solamente si tuviéramos un sistema distinto, con la realidad actual chilena, con los bajos salarios y las bajas lagunas, perfectamente las pensiones podrían ser el doble. No serían pensiones millonarias, pero pensión promedio de 4.50 es mucho mejor que una pensión promedio de 2.20. Así es. Bueno, y lo que toda la gente que sale a manifestarse, todos los pobladores necesitan es certeza de cuánto va a ser su pensión y que esa pensión sea suficiente para al final de su vida costear lo más básico, elemental, como alimentación y subsistencia. Pero te quería volver a un punto que algo topamos, parece. El miércoles se votó en la comisión de la Cámara la tramitación de este posible segundo retiro del 10% de los fondos. Que como trabajadora común yo me identifico con muchos de mis compañeros que ven con esperanza ese segundo retiro porque el gobierno ha sido incapaz de llevarle soluciones reales a ellos. No quedan en la clase baja, no quedan en la clase media y están desvalidos. Entonces, ¿a qué recurren? Al sueño de sacar algo de sus ahorros y seguir costeando el valor de la pandemia y de la crisis con su propio esfuerzo. ¿Qué piensas tú de este segundo retiro y por qué estos diputados que promueven este segundo retiro no toman quizás en sus manos la propuesta de
unirse a los 5 senadores y hacer más fuerza por derogar el decreto de ley 3.500 y empezar, o sea, a pensar o repensar en un nuevo sistema de pensiones. Lo primero que podemos decir desde la Fundación Sol, y creo que esto lo compartimos plenamente con ustedes como coordinadora, de manera alguien que cree en la seguridad social podría promover este tipo de iniciativas, ¿no? Empujarlas a priori, ¿no? Y celebrarlas y estar contentos de que existan este tipo de iniciativas. Estas iniciativas son iniciativas de emergencia, son iniciativas límite. Como bien tú decías, Miriam, son los propios trabajadores y trabajadoras pagando la crisis, con sus ahorros previsionales, con su seguro de cesantía, entre otras cosas, siguiendo endeudándose como ha venido ocurriendo. Pero sin duda tampoco uno puede oponerse, porque lo que uno esperaría, la mejor política que uno esperaría, y ojalá esa es la que prime, es que el gobierno, cuyo valor permita a los hogares poder satisfacer las necesidades básicas que la mayoría de los hogares tiene. Por tanto, eso es lo que uno esperaría que surgiera en este periodo, que junto con un plan de reactivación con empleos no mínimos y no precarios, sino con empleos decentes, y apoyando a las empresas más pequeñitas de verdad, uno esperaría que aparecieran estas rentas básicas de emergencia, porque los hogares van a seguir con problemas por mucho tiempo más. Si eso no sucede, sin duda uno podría no oponerse, es difícil oponerse a algo así, ¿no? No necesariamente promoverlo y empujarlo y que sea esta la conversación fundamental, pero uno no podría oponerse. Pero lo importante acá es que lo más relevante, porque esto es una medida de urgencia para resolver no las pensiones, esto para que las personas de 25 años, 30 años, 40 años, 50 años que están cotizando, y también los pensionados, puedan capear la crisis. Esto no tiene que ver con las pensiones. Por tanto, uno esperaría que quien promueva este tipo de iniciativas, diputados, diputadas, sean consistentes. Y si es que les preocupa el bienestar de la población en general, también adhieran a un cambio estructural del sistema de pensiones. Porque si no, uno lo que está viendo es que finalmente son actos parciales, demagógicos, y que no obedecen a una agenda seria de poder cambiar cómo se estructura la sociedad en Chile, en pensiones, en salud, en educación, etc. Uno esperaría, ojalá, que los congresistas que impulsen esta iniciativa también adhieran a un cambio sustantivo del sistema, que adhieran a la propuesta seria de la coordinadora No Más FP, que adhieran a la posibilidad democrática de discutir un sistema nuevo de pensiones a partir de derogar el decreto ley 3.500, y que no solo recurran a los ahorros previsionales para poder capitalizar políticamente el hecho de que las personas hoy día están en una necesidad inmensa, ¿no? Están con emergencias inmensas. Porque acá, finalmente, yo lo que veo es una doble humillación para el pueblo en general. Primero se le humilla, porque a diferencia de otros países capitalistas como Estados Unidos, no se les entregan estas rentas básicas de emergencia y se les obliga a recurrir a sus ahorros. Y en segundo lugar, se les humilla porque se les permite, entre comillas, se les asusa a que apoyen este tipo de cambios, pero no se les dice que también se debe cambiar estructuralmente y rápidamente el sistema de pensiones. Por tanto, sería bastante injusto que se disponga de estos ahorros, pero sin un cambio al sistema de pensiones. Creo que eso sería también bastante grave, de que quienes impulsan este tipo de cambios no impulsen el cambio del sistema de pensiones en su conjunto. Sí, Marco, yo creo que bueno, estamos enfrentados contra el tiempo porque el 25 de octubre tenemos que efectuar un plebiscito, estamos a muy poco tiempo y apuran el tranco ellos y creo que nosotros tenemos que apurarlo también. Es preciso y fundamental que la ciudadanía esté atenta, esté alerta, porque ciertamente la promoción del retiro, del segundo retiro del 10% debiera ir acompañado inmediatamente de una propuesta de transformación, porque mañana va a ser legítimo entonces retirar el 30% y después el 40%. Entonces en marzo del próximo año quizás estemos llegando al 50%. ¿Qué sentido tiene mantener la lógica de las cuentas individuales que solamente ha servido para financiar a los grandes grupos económicos? Hay que responder a ese tema, porque sacando un 20% ya, este sistema colapsó. No sé cómo Rodrigo Valdés, los exministros de Hacienda de la ex nueva mayoría podrán responder hoy día si las proyecciones que ellos hacían de mejoramiento de las pensiones en un punto, cayendo la rentabilidad, ¿qué va a pasar ahora cuando se ha sacado un quinto del ahorro total de los trabajadores y cuando
casi un 40% va a quedar prácticamente con 0 pesos. Esto es gravísimo. Entonces, ¿cómo ves el proceso constituyente? ¿Qué crees tú habría que enfatizar en este proceso, en estos 30 días que quedan? Sí, en relación a lo primero, Luis, es muy importante porque finalmente la pregunta es, ¿para qué ha servido este sistema este mercado de cuentas individuales de ahorro privado obligatorio administrado por la AFP? Estaría sirviendo para dos cosas. Para el lucro gigantesco de las propias AFP, para capitalizar a los grandes grupos económicos a través de las inversiones que realizan las AFP y han realizado históricamente, para las compañías de seguro, que son también grandes ganadores del sistema a través del seguro invalidez y sobrevivencia, las rentas vitalicias, entre otros negocios. Y también ha servido como caja chica para hacer frente a las crisis como la que estamos viviendo. Entonces, en ningún momento aparece la palabra pensión. O sea, se está utilizando y se ha empujado como caja chica para hacer frente a las crisis, porque el Estado se echa para atrás y el Estado, gobernado por las coaliciones de turno, dice: yo no asumo, yo no me voy a endeudar, no voy a ocupar mi activo, no voy a cobrarle más impuestos a los ricos, ¿no? Y las AFP dicen: yo no suelto mi sistema, me podrán sacar un 10%, pero sigo con mis 200.000 millones de dólares y desactivo un poco, ¿cierto?, la demanda, la movilización, y más encima puedo en parte, supuestamente, consolidar el sistema porque demuestro que la plata existe, ¿no? Y finalmente nadie devela de que es re fácil pagar harta plata cuando están entrando 10.000 millones de dólares por cotización, ¿no? Así es bastante fácil pagar muchos beneficios. Por tanto, lo que uno esperaría en este proceso, donde queda prácticamente un mes para la votación del apruebo, el rechazo y la convención constituyente o mixta, etcétera, es que ojalá, si bien es importantísimo tener una nueva constitución, ojalá no nos enredemos en una discusión constitucional legal de procesos y de elecciones solamente. Obviamente tiene su importancia, hay distintos análisis sobre esto, distintas miradas legítimas, pero creo que tan legítimo como cambie la constitución y tengamos una constitución realmente más equilibrada y popular, es que esto tiene que empujarse desde ahora. No se puede permitir que quien está también impulsando un cambio de la Constitución no esté proponiendo un cambio al sistema de pensiones, no esté adhiriendo a propuestas estructurales, siendo desde ya garantías, beneficios definidos en pensiones, derecho a la pensión, tasas de reemplazo, solidaridad intergeneracional. Esas palabras tienen que aparecer con urgencia. No podemos seguir secuestrados en este debate sobre si las cuentas individuales son totalmente hegemónicas o completamente hegemónicas o principalmente hegemónicas, y entregamos un mini reparto de 3, de 2, de 1, de 4, ¿no? Esa discusión no nos va a llevar a ningún lado. Uno esperaría que si da el ancho los sectores políticos distintos estén discutiendo temas de fondo, ¿no? Lo que nos han tenido discutiendo en el último tiempo son medidas bastante cosméticas, a propósito, para que el sistema no tenga cambios importantes, y lamentablemente quienes defienden este sistema y atacan la lógica de la solidaridad, vale decir, atacan al modelo alemán, atacan al modelo francés, atacan al modelo uruguayo, al argentino, atacan al mundo. Quien está defendiendo el sistema chileno está atacando al resto de los países del mundo, está atacando las conquistas históricas de la sociedad, está impidiendo que las personas ayuden a sus padres, madres, abuelos y abuelas. Eso es lo que están haciendo. Ellos no tienen propuestas, ¿no? Ellos no tienen ninguna propuesta. Así es, Marco. Sin duda, ese es el debate que el trabajador, el estudiante, el poblador quiere de los políticos, pero los políticos están como acostumbrados a sus recetas añejas y ya fuera de circulación el día de hoy, y no entienden lo que la gente pide en la calle. Lamentablemente llegamos al fin de nuestro programa, ha sido súper interesante a pesar de las pequeñas fallas técnicas que hemos tenido. Te agradecemos enormemente, te dejamos invitado por una próxima oportunidad, y a todos los auditores esperamos que les ayude a esclarecer y que el próximo 25 de octubre vayamos por el apruebo por seguridad social.